¿Cuáles son las diferencias entre el contaje acústico y el contaje resultativo? Un adulto, un padre, por ejemplo, cuando dice que su hijo sabe contar, en realidad lo que se está refiriendo solamente es a que sabe recitar una serie de números. Por ejemplo, puede decir, mi hijo sabe contar hasta 20, pero lo que está diciendo es que sabe recitar unos nombres de unos números desde el 1 al 20. Nosotros los maestros sabemos que detrás de la frase que una persona, un niño sabe contar, hay muchísimas cosas más. Es por eso que nosotros distinguimos dos tipos de conteo. El conteo acústico y el conteo resultativo. El conteo acústico es ese que decimos que es la serie de palabras asociadas a cada número. Pero tenemos otro tipo de conteo, que es el que está relacionado con decir cuántos objetos hay en un determinado conjunto de objetos que le presentamos a un niño. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos tipos de conteos y comentaremos algunas características. Los niños, cuando aprenden a decir ese recitado de palabras, a veces no distinguen dónde empieza una palabra y dónde termina, ¿no? Y es por eso que nosotros proponemos como una tarea para hacer siempre con los niños el de tener dos movimientos y asociar a cada palabra un movimiento, ¿no? 1, 2, 3, 4, porque eso nos ayuda a que el niño entienda cuándo es una palabra que corresponde a un objeto, cuándo es otra palabra que corresponde a otro objeto. Después de que tenemos aprendida ese recitado, que también tiene sus problemáticas y las comentaremos un poco más tarde, pero después de que tenemos aprendidas esas palabras, o sea, que tenemos asumido el conteo acústico, tenemos que pasar a relacionarlo con una serie de objetos y entonces eso tiene unas dificultades muy específicas. El niño tiene que coordinar el recitado con los objetos y tiene que hacerlo de una manera en que no repita ningún objeto que ya haya contado ni le falte ninguno. ¿Sí? Es por eso que también practicamos, después de haber hecho el conteo acústico, unas ciertas destrezas típicas del conteo resultativo. ¿Sí? Entonces nosotros diremos que un niño sabe contar hasta 20 si nosotros le damos una colección de objetos que tiene hasta 20 objetos y él siempre sabe decirme cuántos objetos hay. Y eso incluye que sepa el recitado y que además sepa coordinarlo con los objetos. ¿Por qué el alumnado aprende antes a decir el anterior de un número que a recitar la cantinela hacia atrás? Muy bien. Lo que nosotros mencionábamos hace un momento era que el conteo acústico tiene unas ciertas etapas, tiene unas ciertas dificultades que muchas veces no somos conscientes de ellas y no nos ponemos a reflexionar sobre este tema. La primera etapa del conteo acústico es cuando yo le digo a un niño que cuente desde 1 hacia adelante. Y el niño puede contar de 1 a 10, de 1 a 20, puede contar, digamos, hasta el número que él sepa en aquel momento. Pero después hay una tarea que es un poco más difícil que esta, que es decir el siguiente. Cuando yo a un niño le digo que diga el siguiente del número 7, lo que le estoy pidiendo es que, sin tener que decir desde el 1 en adelante, él sepa que en ese recitado, después del 7, siempre viene el 8. ¿Sí? Eso no es una cuestión elemental y nosotros la reflexionamos clarísimamente cuando pensamos en el abecedario. Si a mí me dicen quién es la letra que viene después de la S, a veces yo no tengo que ir en el abecedario desde la A a decirlo, pero para decir la siguiente de la S sí tengo que decir OPQRST. Llega un momento que con los números tengo que decir el siguiente sin tener que tomar carrerilla de antes. Y eso es una tarea que tiene una dificultad cognitiva mayor que simplemente contar hacia adelante. Por lo tanto, tenemos como primera tarea contar hacia adelante a partir del 1. Como segunda tarea, decir el siguiente de un número. Y aquí, a partir de este momento, yo ya soy capaz de contar hacia adelante a partir de cualquier número. Vale observar que esta será una destreza básica fundamental para sumar luego, o sea que es una destreza a la que le hemos de dedicar atención.
Las de contar hacia adelante vendrían en ese orden, ¿sí? El problema es que para contar hacia atrás el orden no es el mismo. Para contar hacia atrás lo primero que debemos trabajar es el decir el anterior. Y es así que si yo quiero contar hacia atrás a partir del 13, claro, tengo que saber el anterior del 13, el anterior del 12, el anterior del 11 y así sucesivamente. Por lo tanto, es un prerequisito previo saber decir el anterior de cualquier número. No es una trivialidad. Cuando yo a un niño pequeño le pido que diga el anterior de 13, muchas veces el niño tiene que contar hacia adelante y cuando llega al 13 recordar, guardar en la memoria cuál era el número que dijo inmediatamente antes, ¿sí? Eso, si no se automatiza, después es muy difícil de contar hacia atrás porque no lo puedes hacer muchas veces porque te vas olvidando. Por lo tanto, la primera etapa del conteo hacia atrás es practicar decir el anterior de un número y luego sí contar hacia atrás a partir de cualquier número, que es un prerequisito, una destreza básica para hacer las primeras restas. Por lo tanto, esto del conteo acústico, y estamos hablando solamente de contar de uno en uno, ya vemos que tiene unas ciertas dificultades. A esto se le agrega que también tenemos que trabajar el conteo, por ejemplo, de 10 en 10, hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, digamos, la idea esta tan inmediata de que el conteo acústico es mucho más fácil que el resultativo, podemos matizarla porque cuando lo comenzamos a desgranar vemos que hay muchísimas cosas en el medio. ¿Cuáles son los beneficios de agrupar de 10 en 10 los objetos que queremos contar? Cuando tenemos muchos objetos, por ejemplo, cuando nosotros vamos con una caja llena de cubitos encajables y se lo tiramos encima de la mesa a los niños y les preguntamos cuántos hay, es conveniente agruparlos. Una, porque así podemos compartir la tarea y hacerla de manera cooperativa. Si todos decidimos, bueno, hagamos grupitos, primero hacemos los grupitos y después contamos, va muy bien. Los grupos, dado que nuestro sistema es decimal, o sea, nuestra manera de decir los números es decimal, lo más conveniente sería agruparlos en grupitos de 10. Entonces cada niño va haciendo sus grupitos de 10 y cuando están todos los grupitos de 10 hechos, miramos cuántos quedan. Y si por ejemplo había 53 objetos en ese momento sobre la mesa, quiere decir que hay 5 grupos de 10 y 3 sueltos. Entonces el niño rápidamente podrá utilizar el conteo acústico de 10 en 10 para hacer este conteo digamos, de una manera eficiente y señalar cada grupo, no cada objeto, y decir 10, 20, 30, 40, 50 y estos 3, 53. Por lo tanto, la motivación de agrupar es una motivación que depende de la tarea. Si nosotros fuéramos muy rápidos en contar de 8 en 8, entonces lo agruparíamos de 8, pero nosotros somos muy rápidos en contar de 10 en 10. Y la otra cuestión es que cuando contamos muchos a veces tenemos que recontar a ver si no nos hemos equivocado. Y lo que pasa es que si ya están agrupados, es mucho más fácil hacer la autocorrección de si efectivamente lo he hecho bien, porque en realidad en lo que consiste será en verificar que los grupitos que he hecho tenían 10 y no que tenían 9 o 11. ¿Sí? También es posible que algunos alumnos agrupen de 5 en 5 y después cada 2 grupos de 5, ¿sí? Utilizando como si fueran las manos. Ellos hacen grupos de 5, pero después saben que 2 grupos de 5 son 10, 20, 30 y eso es igual. ¿Qué información nos perdemos cuando pedimos las respuestas de contaje solo por escrito? El conteo lo debemos valorar de manera oral. Es imprescindible. Sabemos que eso es muy complejo, sobre todo en una clase cuando tenemos casi 25 alumnos, evaluar a todos cómo saben contar de manera oral. Pero tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las interferencias que tenemos cuando, para ahorrar tiempo o para gestionar, digamos, la tarea con muchos alumnos de manera más eficiente, sustituimos una tarea oral por una tarea escrita. La primera cuestión es que tenemos una interferencia de la grafía. ¿Sí? Si un niño no sabe escribir el número,
es un diagnóstico que yo tengo que hacer que es diferente del hecho de si sabe contar o no. Puede ser que él sepa contar perfectamente hasta 27 objetos, pero lo que no sabe, por ejemplo, puede ser escribir el número 27 o escribe, digamos, el 7 y el 2, aunque diga 27, o distintas dificultades que dependen de la grafía, que no es una cosa que no se haya de evaluar, pero nosotros tenemos que separar las variables para diagnosticar correctamente a cada alumno en qué estado está. Entonces tenemos un problema de interferencia que si preguntamos por escrito tenemos también los símbolos que intervienen, pero además no estamos haciendo la misma tarea. Aunque sea conteo acústico, ¿no? Si nosotros, ¿cómo le podemos pedir conteo acústico a un niño por escrito? Le dimos, escribe todos los números del 20 al 30 o continúa esta serie y le ponemos 20, 21, 22 y que él la continúe. Eso está claro que se asocia a una tarea oral que es el conteo acústico, pero un niño perfectamente por escrito puede haber aprendido que eso se contesta poniendo 2, 2, 2, 2, 2 y después 1, 2, 3, 4, 5 como segunda cifra, pero no integrar que eso es un número que se llama 21, sino que aprende como pequeños truquillos de sobrevivencia porque sabe qué es lo que nosotros le estamos pidiendo que resuelva. Entonces el tema es que se oscurece, queda escondido realmente saber si un niño sabe hacer conteo acústico y conteo resultativo también, si solo lo hacemos exclusivamente a nivel escrito. Tenemos que combinarlo con tareas orales para poder valorar correctamente a los alumnos.